fue justamente cuando fue justamente cuando, eh, fue justamente cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y yo me imaginé, solamente por mi imaginación, yo dije, yo creo que Dios dijo, esto no se puede quedar así. Y entonces fue cuando dijo, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Pero surgió una pregunta, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿qué hizo Dios para que esto fuera posible? Pues Dios es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios justo y es un Dios que se maneja y decide y vive en legalidad y lo hizo legalmente bajo un nuevo pacto, ¿verdad? Avalado bajo un nuevo pacto. Entonces, como él mismo había dicho que la paga del pecado es muerte y que en esa condición de muerte no podía vivir dentro de ellos, así que Dios dijo que esa naturaleza vieja tenía que desaparecer, o sea, no era posible que en esa naturaleza del viejo hombre Dios pudiera habitar dentro de ellos, eso no era posible. Entonces, la escritura nos revela que en Cristo nosotros hemos sido creados en un nuevo hombre, con una nueva naturaleza, y que de esa manera la voluntad del Padre de que su imagen y su semejanza se multiplicara aquí en la tierra, se sigue cumpliendo cada vez que hay un nuevo nacimiento, cada vez que una persona es convertida, esa bendición o esa provisión que Dios hizo en Adán y Eva, que les dio la creación a su imagen y semejanza, eso ¿cómo les pudiera decir? Eso es algo que se realiza en este nuevo hombre, en esta nueva naturaleza, pero de una manera diferente. ¿Por qué digo de una manera diferente? Porque la imagen y la semejanza que poseían y que perdieron Adán y Eva, realmente no perdieron la esencia, no perdieron esa bendición, sino que ellos lo que perdieron fue la asignación y el propósito de la asignación, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Pues porque el hombre que estaba en Adán y en Eva dejaron de representar el gobierno de Dios y de expresar su naturaleza y lo hacían todo para ellos mismos, como hemos visto en otros programas, ¿verdad? Empezaron a vivir bajo su naturaleza caída en los cinco sentidos. Perdón que te Todo- corté, Leti. Entonces, sí, yo no había escuchado esa parte de que no perdieron su esencia, pero es la asignación que se les había dado. Yo nunca lo había escuchado eso. o sea, ellos perdieron la comunión Ajá, íntima con el Señor. ajá. Pero la asignación que se les dio para expresarlo y para representarlo, que eso es lo que es la imagen y la semejanza, ellos a través de la imagen expresaban a Dios y a Ah, través de su semejanza lo representaban. ¿Sí? ya. La representación que ellos iban a hacer de Dios era su gobierno, su autoridad, Mm, ¿verdad? Representar su señorío, eso era, ellos representaban la semejanza de Dios, ¿sí? okey. Pero ellos empezaron a hacerlo ya no para el rey, ya no para Dios, sino que siguieron operando bajo eso y actualmente usted vea, el deseo principal del ser humano es tener gobierno, tener dominio, tener autoridad, pero ya no para Dios, Mm, sino para ellos mismos, ¿sí? Para sus deseos personales. ujú. ¿Sí están de acuerdo conmigo con eso? Sí, Entonces, déjeme ver porque ya me perdí un poquito aquí. no te preocupes. Perdón que te interrumpí. No, Mira, no te déjame preocupes. déjame nada más saludar rapidito a las personas que están conectando. Lidia Montelongo Gómez, Mireya Cano está con nosotros, dice: "Buenas noches, chicas bellas, buenas noches, hermosa". Carla está viéndonos,
Luisa Alemán dice, mis amadas, bendecidas de papá. Lupis, Lupis, un besito, Lupis, hermosa. Y luego está Raúl Velasco, nuestro amigo de aquí de Guadalajara. Dice, buenas noches, saludos, gracias por compartir conocimiento. Jorge Mejía está conectado. Le vamos a pedir, por favor, que comparta con sus grupos, en sus páginas. Esto es digno de compartir. Esto sí le puedo decir, compártalo con quien sea, ¿verdad? A veces compartimos otras cosas que está bien, pero esto que edifica, esto que te da vida y que te hace crecer, es digno de compartir, es lo mejor que puedes compartir en tus redes sociales. Así que te pido que compartas y que des like para que más personas sepan que estamos conectados. Continúa, hermosa. Ok, entonces les estaba hablando acerca de la imagen y la semejanza, cómo el viejo hombre empezó a usarla, a moverse para un beneficio personal, pero en la nueva creación que nosotros recibimos a través del nuevo nacimiento, esta imagen y esta semejanza ya no es el hombre el que está expresando y representando a Dios, sino el nuevo hombre que es Cristo, ¿verdad? Ese nuevo hombre del cual se habla que somos es Cristo en nosotros. Entonces, este nuevo hombre fue creado, dice la escritura, dice que en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto es totalmente nuevo porque anteriormente, antes de Cristo, ninguna persona estaba creada en la justicia y santidad de la verdad. Esto es totalmente nuevo y solamente es posible para los nacidos de nuevo, los que a través de la fe hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿sí? Dice la escritura que la semilla produce de acuerdo a su género. Entonces, ¿quién se despierta cada mañana? ¿Quién planifica nuestro día a día? ¿Quién lo planifica? ¿Nosotros? O sea, nuestro viejo hombre o la nueva creación que somos nosotros. ¿Quién lo planifica? Eh, mire, el viejo Adán fue creado del polvo de la tierra y algunos tienen la conciencia de que son polvo y en polvo se convertirán. Híjole, esto no me gusta escucharlo. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros ya no somos polvo, nosotros somos una nueva criatura. Si nosotros tenemos la esencia de Cristo en nosotros, entonces, claro, en nuestro cuerpo es obvio que le va a suceder eso, pero nosotros ya cuando fuimos crucificados juntamente con Cristo, esa antigua naturaleza quedó también ahí crucificada. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo el día a día, nosotros anhelamos, ¿verdad? Que cada vez más sea Él a través de nosotros, que cada vez sea esa nueva naturaleza la que se exprese y la que se represente a Dios, ¿verdad? Entonces, pues ya sabemos que en el espíritu todo fue hecho nuevo, ¿verdad? Y que esta nueva criatura, lo que está, en donde está siendo renovada es en el entendimiento, es en donde está siendo hecha nueva, ¿verdad? Cada vez que nos exponemos. Lo sabemos y lo hemos escuchado que en el espíritu fue un suceso, ¿verdad? Fue un suceso y que fue de una vez y para siempre. Entonces, ¿cuál será el mayor obstáculo para que suceda esto, verdad? Que cada vez seamos menos nosotros y más Él. Pues lo podemos ver en Romanos 7, a partir del verso 7 también. Dice que no lo voy a leer, no lo voy a leer, pero ahí dice habla de que la condición de pecado dice que está en los miembros, en nuestros miembros. Y es esta escritura cuando el apóstol Pablo está hablando eso que parece un trabalenguas, ¿verdad? Que dice, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y al final, ahí poquito al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego le da gracias a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta
esta naturaleza pecaminosa se expresa a través de nuestros miembros, a través de nuestros cuerpos, ¿verdad? A través de las concupiscencias que cada uno tenemos. Pero lo nuevo aquí, lo que disfrutamos, es que en Cristo nosotros ya estamos siendo capacitados y tenemos la habilidad desde el Espíritu que ya no tiene que ser así, ¿verdad? Ujú. Y este es para menos a mí en lo personal, es un disfrute enorme, ¿verdad? El hecho de saber que tenemos esa capacidad a causa de la nueva naturaleza. Entonces, les digo, para mí es altamente disfrutable el hecho de saber que, pues, que ya no estoy tratando de vivir solamente en mis fuerzas, con mi dominio propio, sino que hay una capacidad interior que me motiva, ¿verdad? Que me motiva para expresar esa imagen y para representar la naturaleza de Dios. Entonces, perdón que te corte. Entonces, cuando él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, lo decía en un sentido de, híjole, pues, no puede haber nada que pueda salvarme en este cuerpo. Entonces, pudiera para personas, yo lo entiendo, pero para personas decir, ahí está, no podemos. O sea, tenemos que, y luego de pronto he escuchado en algunas veces, sobre todo ¿dónde fue que escuché que dijeron que Dios vuelva a morir, nos vuelva sí, ya me acuerdo dónde lo escuché, pero no voy a decir, pero dijo, Dios, Padre, como dijo, vuélveme a salvar, vuélveme porque soy miserable, soy pecador, vuélveme a salvar, vuélveme a ser tu hijo, esa fue la palabra textual, vuélveme a ser tu hijo. Entonces, cuando escuchamos algo así como, ¿quién me librará miserable de mí, quién me librará de ese cuerpo de concupiscencia, de maldad? Entonces, pues, si no, ahí está. Me tengo que volver tengo que volver a sacrificar a Cristo pues, para estar bien, ¿no? Y para que me pueda ir al cielo. Entonces, puede ser que hay personas que lo puedan interpretar así. Entonces, esa parte donde dice Pablo eso, ¿a qué se refiere o cómo lo podemos entender para que las personas que no a lo mejor hayan entendido esto antes lo puedan entender y no digan, no, pues entonces ya, pues ¿cómo? ¿Quién va a poder salvar este cuerpo miserable de maldad? ¿Sabes cómo? Bueno, lo que yo entiendo es que el apóstol Pablo, cuando da gracias a Jesucristo, es porque él ya había entendido que va a llegar un momento en que aún este cuerpo Ujú, va a ser, al momento de ser resucitado con un cuerpo glorioso, dice la escritura, que cuando Cristo venga vamos a ser nos va a resucitar con cuerpos glorificados, ujú, semejantes a los de Él. Entonces, eso va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez, ¿verdad? Pero mientras tanto, Dios nos ha dado a través de la renovación de nuestro entendimiento y nos está dando gobierno sobre nuestras emociones, ¿verdad? Nos está dando a través de esa nueva naturaleza que ya nos dio, nos está entrenando para que nosotros tengamos gobierno sobre nuestra alma, pero también sobre nuestro cuerpo, ujú, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice aquí en Gálatas 5:16. Entonces podemos disfrutar de esta nueva vida que lo mejor que nos ha regalado es la habilidad de andar en el espíritu y no en la carne, le escribí yo, porque en Gálatas dice eso, ¿verdad? Que Él nos ha dado la habilidad para andar en el espíritu y no en la carne. Entonces ya no tenemos excusa, ¿verdad? ujú, Tenemos el libre albedrío para decidir cómo vamos a vivir porque Dios no nos obliga, pero no podemos decir que no tenemos la habilidad, ujú, porque en la nueva creación esa habilidad ya está dada, ujú, ¿verdad? Ahí ujú, lo podemos ver en Gálatas 5:16. ujú, Entonces, para quienes les gusta repasar las escrituras de los temas que escuchan, pueden ver que podemos vivir una vida nueva en Cristo en Romanos 6:4, sí, porque hablamos ahorita de que tenemos una vida nueva. Entonces, en Romanos 6:4, ahí podemos ver que tenemos esta vida nueva. No lo leo todo para no durar, pero a mero abajo dice, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, ujú, ¿sí? Y luego,
En Efesios 4:22 también podemos ver que podemos vivir en el nuevo hombre, que también es algo nuevo de lo cual la escritura nos habla, ¿sí? Ahí está en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el 23 dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es la naturaleza, la nueva naturaleza del nuevo hombre, ¿verdad? Vestidos, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es algo de lo que me recordaba con esta escritura de Deuteronomio que les comentaba al principio. O sea, esas son nuestras vestiduras, las mismas de Cristo, creados en la justicia y santidad de la verdad. Y estas son unas vestiduras eternas, unas vestiduras que nada ni nadie nos las puede quitar, ¿verdad? Aún nosotros cuando andemos caminando, pues ahora sí que, como decíamos, en la carne, estas escrituras están en el espíritu y no hay nada ni nadie que nos las pueda quitar. Y esto es glorioso. Yo al estar estudiando esto, yo dije, es que de verdad esto es para gozarse, es para alegrarse, ¿verdad? Porque dice también la escritura que si pecamos, que si decimos que no pecamos, somos mentirosos, ¿verdad? Pero sabemos que seguimos pecando, pero la verdad que nos alegra y nos da gozo es que hemos sido perdonados y que en el mismo momento en que estamos fallando, el Espíritu Santo nos recuerda que esos no somos nosotros. Entonces, no hay manera de no poder disfrutar de esta nueva vida, creo yo. ¿Por qué? Pues, sí, adelante, Monse. Bueno, quería yo aportar algo en cuestión de los versículos que estabas dándonos, cuando dice que somos nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo y que ahora nuestros cuerpos son santos. Lo que yo he ido entendiendo, gracias a Dios, a través de este entendimiento, de estas enseñanzas del nuevo pacto, es que dentro de las congregaciones no te equipan, no te refuerzan a que es verdaderamente revestirte de Cristo y estar en Cristo. Lo han llevado en una manera de que ya no dices malas palabras, de que ya si le entrabas a tomar, ya no tomas, que ya tienes una manera de vestirte diferente, de que ya tienes un vocabulario cristiano, de que sirves en una congregación, de que te involucras, pero realmente estar revestidos de Cristo no es lo externo, es lo interno, es lo que hoy por hoy en esta enseñanza que ustedes están aportando y están edificando a través de Agua Viva para las Naciones, cada uno de los invitados que tiene Violeta aquí, es una manera de empezar a correr los velos para personas que veníamos sin un entendimiento de que no solamente es lo externo, sino que la verdadera madurez, como Pablo les dijo a los corintios, de ser seres espirituales, no es vernos espiritualmente por fuera, por la manera y el estilo que vamos adoptando en nuestra nueva vida en Cristo, sino que va mucho más profundo en la esencia de la vida de Cristo en nosotros. Y eso a mí me ha traído realmente un entendimiento donde sin darte cuenta en las congregaciones todo se hace como muy acomodado. Ya mi vida cristiana, soy santa, soy templo del Espíritu Santo, pero realmente nosotros, cada uno como hijos de Dios, estamos verdaderamente viviendo y representando donde nadie nos ve en nuestros hogares, esa santidad de la cual Pablo habla, de ser seres espirituales revestidos de las vestiduras de Cristo. No es lo externo, yo lo he ido entendiendo estos días, empieza todo en lo interno, en cómo estamos revestidos de esa gracia que nos va habilitando para ir corrigiendo todas esas inmadureces de las cuales todavía
estamos revestidos, pero de lo que no ve el hombre, sino lo que tenemos interiormente. Entonces, sí, es algo que a mí en lo personal me está como habilitando y capacitando para poder hacer la gran diferencia de lo que es ahora verdaderamente lo que usted nos está enseñando, la vida en Cristo, revestidos de Él, pero que todo empieza, lo estoy entendiendo, en el interior, no acostumbrarnos a una rutina de hijos de Dios cristianos y que en Cristo cuando solo se volvió una rutina, salvos y ahí vamos, pero ni siquiera nos escudriñamos y verdaderamente estamos revestidos de la esencia de Cristo, que es la mentalidad, el carácter, cómo avanzamos cada día para representar esta vida. Qué bueno qué bueno que lo mencionas, Monse. Ahorita más adelante, justamente vamos a comentar algo acerca de eso. ¿Seguimos? Sí, claro. Ok, yo tengo aquí escrito en mi tema que en Cristo Dios da al hombre un nuevo comienzo. Pero ¿cómo comienza este nuevo comienzo? Bueno, ya sabemos cómo comenzó este nuevo comienzo. Un niño fue engendrado por el Espíritu Santo, no por voluntad de hombre, sino de Dios. No hay registro de otro nacimiento antes de Cristo, esta manera en la que Cristo fue engendrado. No hay registro. Esto fue algo totalmente nuevo, ¿verdad? Antes de Cristo, esto no era posible que sucediera, ¿verdad? Un engendramiento por el Espíritu Santo, pues para nada. Esto fue totalmente nuevo. Entonces, el unigénito Hijo de Dios viene al mundo trayendo buenas nuevas. El unigénito Hijo del Padre con su derramamiento, con el derramamiento de su sangre y su muerte en la cruz, él ahí satisfizo todas las demandas que Dios tenía para que pudiera existir una nueva creación. ¿Sí? Ahí fue donde comenzó todo. Ahora, en 2 Corintios 5:17, esto es una verdad que yo creo que actualmente el mundo necesita conocer y no solamente conocer, sino creer. Ahorita la vamos a estar examinando. Y para esto, yo quisiera pedirles, sabiendo que son dos mujeres poderosas en el Señor, estudiosas, para que me puedan seguir porque no soy muy hábil aquí en el manejo de, estoy con una computadora que no es mía y un mouse que me está fallando. Entonces, Viole y Monse, si quieren, para que me puedan seguir, anotar por ahí en esta escritura de 2 Corintios 5:17, yo hice esto para irla reflexionando. Escribí, hagan de cuenta, esta escritura dice, déjenme ver, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que yo hice fue que lo dividí en partes. Primero puse, de modo que si alguno, y luego ahí vamos a hacer una pequeña reflexión, y luego puse la otra parte, de modo que si alguno está en Cristo, y luego otra parte, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No sé si me estoy explicando, lo dividí así como que como que en partes todo el versículo para ir reflexionando todo el versículo un poco más amplio. ¿Sí me expliqué? Sí, amén. Ok, entonces, la primera parte dice, de modo que si alguno está en Cristo. Bueno, pues esta experiencia dice, de modo que si alguno, esta experiencia pues obviamente la puede vivir una mujer, un hombre, un niño, una niña, un joven, una jovencita de cualquier edad, ¿verdad? No importa de qué nacionalidad, no importa estatus social, cualquier persona. Aquí dice que de modo que si alguno está en Cristo. Entonces, mm, enseguida dice, ¿cuál es la otra parte? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Nueva criatura es. Déjenme encontrar aquí. Estoy batallando mucho con el mouse para dirigir mi tema.
O sea, ya Ahorita, desglossaste el de modo que si está alguno, o sea, cualquier persona. cualquier persona, Alguno exactamente. está en Cristo. Está en Cristo sería la siguiente parte. Y aquí lo que yo reflexionaba, ¿qué es estar en Cristo? ¿Verdad? Lo que decía ahorita Monse. Pues estar en Cristo, nosotros hemos escuchado al apóstol cuando nos enseña que estar en Cristo no es hacer grandes esfuerzos por imitarlo en todo, ¿verdad? Primero estuve viendo lo que no es hacer grandes esfuerzos por imitarlo en todo, no es como decía Monse, que asisto a una congregación o que oro o que ayuno, eso no es lo que significa estar en Cristo. Entonces, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, lo primero que tengo yo aquí como reflexión es que aparte de ser nuestro Señor y nuestro Salvador, también es nuestra máxima autoridad. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener muy claro, que Él es nuestra máxima autoridad. Y luego, eh, algo que tenemos que nosotros entender es que esa nueva ser, esa nueva creación, que está en nuestro espíritu y que es la forma en que nosotros estamos en Cristo, tiene una expansión en nuestro interior. Se va expandiendo, va creciendo, ¿verdad? La persona misma de Cristo va creciendo en nuestro interior y nos va saturando nuestra alma, ¿verdad? Entonces, así, de la misma manera, o algo muy similar, ¿verdad? Como un bebé va creciendo en el vientre de la madre y se va manifestando, se va expresando de alguna manera físicamente ese crecimiento, pues la vida de Cristo de una forma similar se va expresando a través de nosotros en nuestro diario vivir, en la medida en que Él va creciendo desde nuestro interior. Sí, entonces, este, Por el tema de que está en Cristo, porque no está sobre Cristo, ni abajo de Cristo, ni a un lado de Cristo, está en, o sea, adentro, ¿no? así es. Una Eh, manifestación. Así es, está en nuestro espíritu. Hemos sido hechos uno con Él. Ahora, algo que es también bien poderoso y que yo me he gozado mucho desde la primera vez que lo escuché, es el hecho de que este suceso, ¿verdad? Es Mm, algo irrepetible, es inconmovible, ¿verdad? Es algo que nada ni nadie nos puede quitar. ¿Verdad? No hay nada ni nadie que nos pueda separar, dice la palabra, del amor de Dios, que es ujú. la esencia de Dios, porque Dios es amor. Entonces, eh, no sé ustedes, pero esta es una de las cosas que a mí, desde que lo escuché por primera vez, a mí me dio una alegría, un gozo. Dije, es que esto es poderosísimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno tiene experiencias de que estás solo, de que no te sientes apoyado o de que cómo voy a salir de esto? Pues es que eso ya no es posible, o sea, en nosotros eso ya no va a suceder, ¿verdad? Porque esa nueva vida que está en nosotros es la que nos mantiene, la que nos saca adelante, la que nos da la salida. Y otra vez digo, pues es totalmente algo nuevo, ¿verdad? Porque antes no era esa comunión íntima con el Señor, no era posible. No Mm, era posible tener esa comunión con el Señor desde nuestro interior, mm, ¿verdad? Por eso me gusta mucho cuando el apóstol nos ha enseñado de que cuando nosotros oramos, pues no es, es una práctica buena, no estoy en desacuerdo con la práctica de apartar un tiempo para tener intimidad con el Señor en lo secreto, ¿verdad? Pero a mí me encanta el hecho de saber y de vivir que en cualquier momento, si yo estoy lavando los trastes, si yo estoy limpiando, si yo estoy haciendo lo que haciendo y en el lugar que estoy, mi comunión con el Señor es eterna, es siempre. mm, No hay manera de que se interrumpa, ¿verdad? Cuando yo estoy conectada con Él. mm. Entonces, esto es algo totalmente nuevo y disfrutable, ¿verdad? Antes no era posible eso de ninguna manera y para mí esto es algo glorioso, ¿verdad? Es que lo que, Leti, es lo que nos habían enseñado inclusive, ¿no? Si no oras a las 2 de la mañana,
si no te levantas a las 5, si no, era como esa ley, o sea, tienes que, no es que no debamos, está bien, pero cuando se hace impositivo, cuando lo imponen de que tienes que, porque si no, entonces Dios no te va a bendecir. Entonces está uno buscando ese tiempo donde uno tiene que orar porque si no, Dios no lo va a bendecir. Y entonces, pero cuando ya entiendes que tu vida es una constante oración, cuando tu vida, o sea, es esa comunicación diaria con el Padre y como tú dices, bonito es, bueno, si el Espíritu me lleva, y qué bueno que se pueda hacer un hábito de tener un tiempo especial, ¿no? Pero en una manera impositiva y una manera en la que si no lo haces, pues Dios no te bendice, por eso Dios no te contesta. Dios ya lo tiene todo perfectamente bien, ya lo saben, ¿no? Entonces, eso da una libertad. Para mí me dio mucha libertad, no sé para ustedes, pero a mí me dio me descansé. Es como que, ¿y qué hace cuando te descansas? Dices, o sea, qué bonito es que yo pueda, que sepa que no solamente una hora al día o en la madrugada es cuando Dios va a hablar conmigo, sino que todo el tiempo. Y que cuando tenga ese momento donde yo de pronto decide en mi corazón hacerlo y estar ahí en ese tiempo con Dios, qué bueno, o sea, como que fluye y te dan más, no es que, es que no sé, como que me dan más ganas de hacerlo, pues, o sea, no es así como que tienes que, porque si no, sino que es algo que fluye, ya es algo, Lo natural. es lo natural de nosotros por lo que ya habita, por la naturaleza nueva que tenemos. No sé si Monse está de acuerdo conmigo, no sé si tú hayas experimentado alguna vez esto, Monse, de que tienes que, si no. Bueno, yo creo que el antes del cual se está hablando, somos no los nuevos que estamos entrando al Evangelio, a los que hemos aceptado la salvación y el señorío. Creo que lo nuevo que nos está hablando nuestra hermana es la nueva revelación, la nueva iluminación de la vida de Cristo, aunque tengamos 10, 15 años en el Evangelio. Esto es algo nuevo porque estamos experimentando de una revelación, de un bálsamo, de una corrección en el espíritu, en el entendimiento, en nuestros ojos espirituales, en todo nuestro ser. Estamos experimentando lo que no nos enseñaron en el pasado y que, como tú bien decías, estábamos en una rutina que si no orábamos ya andábamos con la condenación, que si no poníamos las alabanzas a todo volumen y que gloria a Dios, pues no he estado conectada con Dios porque no he puesto el CD, la alabanza, que la atmósfera. Entonces, yo creo que esto nuevo que nos está trayendo Dios, como decía el apóstol, escuché la prédica del apóstol el domingo, esto es una reforma. Entonces, es algo que está reformando el entendimiento, y una reforma se oían las reformas en el pasado que venían a revolucionar las nuevas reformas porque traían avivamientos. Entonces, hoy estamos experimentando una reforma que, aunque muchos hijos de Dios no lo entiendan o no lo acepten, los que lo estamos aceptando y queriendo vivir y buscándolo y estamos hambrientos de esa reforma, de ese nuevo entendimiento, de eso fresco que Dios está trayendo a diferentes congregaciones, pues lo estamos, como decía bien nuestra hermana que nos está enseñando, lo estamos disfrutando porque ya no hay condenación. Sabemos que ese Cristo está en nosotros y que si sigue habiendo alguna falla en nuestra humanidad, sabemos que la gracia nos está habilitando constantemente, nos está haciendo crecer, desarrollarnos, manifestar a Cristo, cuando antes había condenación, había tormento, había, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ay, no he ido a la iglesia. Hasta para ir a la congregación nos sentíamos mal porque no fuimos un domingo. Entonces, o sea, esto no es de que vamos a estar faltando. Pablo nos dice, no os acostumbren, no dejen de faltar como es costumbre. Sencillamente que aunque un domingo no vayamos, sabemos que estamos conectados con el Espíritu Santo y que estamos desarrollando la vida de Cristo. Aunque tuvimos una emergencia, pues en esa emergencia estoy conectada con su presencia. Gracias Dios porque Cristo está en mí y no fui a la iglesia, pero aquí estás conmigo. Gracias. Y nos está habilitando esa gracia para estar en una continua conexión, comunión, día a día.
No esperamos una congregación un domingo, un miércoles, un viernes, ay, ya vine a conectarme con Dios. No, ya estamos integrados, fusionados con Él. Eso es lo nuevo. Y yo en lo personal lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo a disfrutarlo. Esa es mi aportación, ¿verdad? Sí. Seguimos. Sí, claro. Seguimos. Ok, entonces hasta ahí vimos la parte de que, bueno, todo eso que estamos diciendo es por el hecho de estar en Cristo. La siguiente parte dice, nueva criatura es, ¿sí? Y en Gálatas 6:15 el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todos los tipos y figuras del Antiguo Testamento en Cristo fueron hechos una realidad, ¿verdad? Esto era solamente una imagen, una figura de lo que iba a suceder, tanto la circuncisión, ¿verdad? Como tantos tipos y figuras que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento. En Cristo todo, absolutamente todo ya se hizo nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos con evidencia de esta vida nueva. No me voy a alargar mucho, voy a tratar de acortarlos porque anoté 3, pero el primero fue el del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Ahora que estamos estudiando o repasando los temperamentos, ¿se acuerdan cómo era el apóstol Pedro cuando anduvo con Jesús de Nazaret? Aquel Pedro que era impetuosa, que era imprudente, aquel Pedro que era, ¿cómo se dice? Reactivo. Sí, 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 incluso era una persona, eso, imprudente, ¿verdad? En muchas ocasiones vimos que él mostraba que era imprudente en sus acciones. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando él fue lleno del Espíritu Santo? ¿Verdad? Cuando él ya fue tratado en su espíritu como una nueva criatura, podemos ver en sus cartas un Pedro completamente diferente, ¿verdad? Completamente diferente. ¿Y por qué? Pues porque fue la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo que vemos y que, híjole, a mí me encanta porque de verdad que es algo tremendo la forma en que el apóstol Pablo vivía esa nueva vida, ¿verdad? En las peores circunstancias, cuando estuvo encarcelado, atado a un cepo, era una circunstancia realmente muy complicada, mucho, muy complicada. Sin embargo, nosotros vemos en la escritura cómo él, a través de esta vida nueva, de esta vida naturaleza, de este Cristo impartido en él en esas peores circunstancias, él podía manifestar gozo, podía manifestar adoración y alabanza al Señor. Entonces es el testimonio de la vida de Pablo es algo poderosísimo porque para nosotros muchas veces estamos en crisis, en situaciones complicadas y en esos momentos yo digo que siempre, no en esos momentos, siempre deberíamos de tener presente quiénes somos en Cristo. Deberíamos tener presente estas verdades, valga la redundancia, presentes, que nosotros ya tenemos a partir de la impartición de Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, el tenerlo presente yo creo que es una herramienta poderosísima para que nosotros podamos vivir en victoria esa vida nueva, a pesar de las adversidades que muchas veces podemos estar viviendo, ¿verdad? Así bien rapidito, porque me gusta mucho el ejemplo de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Sí. Aquella mujer que fue al pozo. Esta era una mujer que estaba pues apuntada así prácticamente con un dedo, ¿verdad? Porque pues eran situaciones en situaciones de pecado, ¿verdad? En donde ella no solamente vivía esa situación difícil, sino que era juzgada, era relegada, era rechazada, ¿verdad? Por la gente de aquel tiempo, de tal manera que el horario en la que ella iba a aquel pozo era un horario en que ninguna de las mujeres iba, cuando estaba el sol a todo lo que daba. ¿Por qué? Porque ella era pues muy avergonzada, ¿verdad? Públicamente. Pero cuando ella tuvo este encuentro con Jesús, a mí se me hace, o sea, no tengo duda
no tengo la menor duda que esta mujer nació de nuevo, porque aquel hombre que le estaba hablando le hablaba de adoración, le hablaba ¿de qué más le estaba hablando? Recuérdenme, le estaba hablando bueno, me acuerdo ahorita de que le estaba hablando de la adoración, ¿verdad? Tenían una conversación muy interesante. A ella le pareció una conversación muy interesante, pero conforme iba avanzando en esa conversación con el Señor, ella se fue dando cuenta de que si aquel hombre que se había dado, que sabía la vida que ella vivía, porque él le dijo, ¿verdad?, que ella había tenido 5 maridos y que con el que ahora vivía no era su marido. Entonces ella se fue dando cuenta que aquel hombre seguramente, esto es una suposición, ¿verdad? Ella se dio cuenta que él conocía aquella hora que él iba ahí. Y Ujú, de hecho, algunos escritores lo mencionan porque parece ser que Jesús se desvió del lugar donde iba a ir para ir a ese lugar donde estaba el pozo. Entonces ella asume que fue para encontrarse con ella. Y esta revelación que ella tuvo a través de aquella agua que él ofreció, ella fue libre completamente de eso. ¿Por qué podemos decir esto? Pues porque dice la escritura que cuando ella regresó, muchos de los samaritanos creyeron en Jesús. Y yo mm, me la imagino ahí ella, toda una evangelista, hablando de aquel hombre, ¿verdad? De aquel hombre que le dijo toda su verdad y que ella estaba experimentando, yo no tengo duda, un nuevo nacimiento, mm. ¿verdad? El relato que nos hace la escritura acerca de ella. Entonces, fíjese qué hermoso, ¿verdad? Que es altamente disfrutable cuando nosotros tenemos este encuentro con Jesús y cuando, como dice Monse, estamos en este proceso de renovación del entendimiento. Cada vez que llega algo que nosotros no conocíamos, que nosotros no habíamos experimentado y lo vivimos en nuestra propia vida con experiencias, ya no solo porque nos lo platican, dígame si no es altamente disfrutable. Lo es. Entonces, eh, déjeme ver más qué más les puedo compartir por aquí. Una de las cosas, perdón, cuando decías de el apóstol Pablo, Ajá, eh, ¿cuántos hijos de Dios hay un antes y un después? Pero no conociendo esta reveladora gracia en la cual hoy habita en nosotros, todavía piensan que no han sido totalmente Ujú, justificados de un antes y un después. Y siguen atorados en ciertos eventos de su pasado y no pueden disfrutar de esto nuevo mm, porque no han sido enseñados a realmente, como decías, un Pablo, siendo un hombre con una sangre fría. Recordemos que él fue el primer asesino que mató a Esteban, fue el primer mártir de mm, los discípulos. Entonces, él tenía un temperamento, un odio, era tan reactivo con su temperamento, tan egocéntrico, tan perseguidor, tan oponente. Entonces, cuando tú te vas al Nuevo Testamento y lees las cartas con aquel amor que Pablo en aquel tiempo, que era un persecutor de la iglesia, ujú, iba a escribir esas cartas tan amorosas, tan llenas de gracia, hasta para corregir, hijos míos, la paz con ustedes, miren que yo siendo eh, perseguido, estoy aquí, o sea, les hablaba con un corazón lleno de amor, de gracia, de misericordia. Entonces, tú ves un Pablo y luego después de su transformación, ujú, ves otro Pablo. Entonces, ¿cuántas personas en el pasado fueron o fuimos y como no teníamos esta revelación, esto nuevo, no alcanzábamos a ver realmente que en nosotros ya está manifiesto ese amor, esa gracia, esa transformación, para que podamos disfrutar? Entonces hay muchas personas, muchos hijos e hijas de Dios que todavía no han llegado a este plano. Están en medio y en medio no hay un disfrute.
o sea, no viven completamente libres, disfrutando de todo ese fruto que ya se nos fue dado y que ahora nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, es cuando tú dices, ay, Padre, gracias. O sea, gracias por esto, porque ahora a través de esa gracia, de ese Cristo, si un Pablo, siendo el asesino número 1 en aquellos tiempos, veo sus cartas y digo, oye, es un norte y un sur. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo aprender a revestirnos, o sea, a tomar esta verdad presente? Y es cuando Violeta dice, expónganse, métanse a esto, sigan a Agua Viva para las Naciones, porque es un disfrute, Leti, como tú nos estás enseñando, es un disfrute, es algo que te abre el entendimiento y dices, no, es que yo ahora ya estoy de este lado, ya no estoy en medio ahí, que si soy, que si no, que no, ya estamos del otro lado, ya cruzamos por beneficio, por la gracia, por todo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces es un disfrute y qué bueno que personas lo vayan entendiendo, que el Espíritu Santo les vaya revelando, porque ustedes son expositoras de esta gracia, de esto nuevo, de esta reforma, pero realmente el Espíritu Santo es el que viene y va a revelar, pero ustedes son las expositoras. Entonces, digo, Padre, que esto trascienda, o sea, que esto vaya a más personas, porque, pues no, digo, tanta gracia, tanto esto, ¿por qué no más nosotros? O sea, hay que expandirlo, hay que regarlo. Así es, así es. Y oye, Mire lo que, perdón, mire lo que ese Pablo del cual está hablando Monse dice en esta escritura que estamos reflexionando. Enseguida dice, las cosas viejas pasaron. O sea, el apóstol le está diciendo, creo es a los Gálatas, le está diciendo, las cosas viejas pasaron. Cuando escucho enseñanzas sobre esta escritura, generalmente lo relacionamos a lo que en algunas partes estaba mencionando Monse, al comportamiento, frases como, ¿por qué traer a memoria lo que Cristo ya limpió, borró y sacó de nosotros? ¿Verdad? O lo relacionamos de que las cosas viejas pasaron diciendo, diciendo, pues Dios por habernos rescatado, por habernos transformado, ¿para qué volver atrás? O cosas así, ¿verdad? Que están relacionadas mucho con el comportamiento. Pero yo les quiero dar algunos ejemplos de lo que realmente ha sido hecho nuevo. Sí. Déjeme ver. las cosas viejas pasaron. Tengo 4 ejemplos, mire, cuatro ejemplos de lo viejo que ha sido hecho nuevo. El número 1, la ley escrita en piedras. En esta enseñanza que se enfoca mucho al comportamiento, están basados, hay una mezcla de pactos, del antiguo y del nuevo pacto. Entonces, por eso hay esta claridad, estos velos de los cuales Monse hablaba. Pero esa ley que fue escrita en piedras, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo en Cristo? La A nueva ver, naturaleza. lo nuevo en Cristo, hablando de esta ley, Viole, es la ley del amor que ahora nos gobierna y que ha sido escrita ¿dónde? La palabra lo dice en nuestro corazón. Entonces, esto es lo nuevo. Aquella ley que fue escrita en piedras, ahora es escrita en las piedras, en la piedra de nuestro corazón. ¿Sí? Esto es algo completamente nuevo que antes no era posible. Un número 2, la circuncisión era externa. Ahora, ¿en dónde es la circuncisión en el nuevo pacto? En el corazón también, dice la escritura. El número 3, en el antiguo pacto nosotros vemos que está lleno de promesas y en alguna religión siempre nos hablan de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca las conocemos. Nunca llegamos a conocer cuáles son esas promesas, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pues en la nueva creación nosotros sabemos que cada una de esas promesas, ¿qué son? Un sí y un amén en Cristo. O sea, son una realidad, ¿verdad? En esto nuevo, en esto que todo ha sido hecho nuevo, es una realidad. Entonces ya no son promesas, sino una realidad. ¿Te tienes que portar bien para que se cumplan esas promesas?
No para que se cumplan, porque esas promesas ya han sido hechas, Ajá, ¿verdad? O ok. sea, el buen comportamiento o las buenas obras, si lo decimos de otra manera, dice la palabra que fueron hechas desde un principio Ujú. para que anduviésemos en ellas. Bien. Ujú. Entonces son como un fruto de esta nueva vida, de esta nueva naturaleza, de este nuevo hombre, Es que del Cristo impartido. hay gente que dice, es que te tienes que portar bien para que las promesas de Dios las sean hechas, ¿no? Se ven o las puedas disfrutar o se manifiesten, pero te tienes que portar bien. Pero bueno, eso es, volvemos al punto de la naturaleza nueva, no es que me tengo que, es por naturaleza, ¿no? Y ya están, como tú dices, ya, desde antes ya estaban hechas para que se manifestaran. Y no es, Anduviésemos en ellas. perdón, no Gracias. es más, no es tanto yo pienso, ¿verdad? En lo que estoy aprendiendo, no es tanto el portarse bien. O sea, entonces nos vamos a portar mal, como Claro. luego dices, Violeta. No, es que tanto Dios ve que manifestamos al Hijo que habita en nosotros. Ujú. Conforme Él más ve el desarrollo y la naturaleza en nosotros, la vida de Cristo, y que nosotros vamos desarrollándola en el día a día, en las circunstancias, en los reveses, entonces estamos dando a una apertura a las promesas de Dios para que se intensifiquen, no por obediencia, sino por la vida de Cristo que nosotros vamos desarrollando. Es como un hijo. Entre tú más manifiestas el orden que tú les pones, no es que es por obediencia, no quiero transgiversarlo, es que entre más nosotros desarrollamos a Cristo, más vamos sintiendo lo que Dios declara en la palabra a través en nosotros, en Cristo en nosotros, que lo de Cristo nos pertenece a nosotros, pero conforme más lo vamos habilitando en nosotros, es conforme más nosotros vamos entendiendo esas promesas y que a su tiempo llegarán, al tiempo de Dios, no esforzándonos en lo humano, sino en la madurez espiritual que vamos adquiriendo. Ujú. Así es. Bueno, pues vamos concluyendo. Este, como una conclusión, pues en Cristo todo ha sido hecho nuevo, ¿verdad? Ujú. Y pues el hecho de que Dios haya hecho todo nuevo tiene un propósito, ¿verdad? Y este propósito es el cumplimiento justamente Ujú. de su propósito eterno. Su propósito eterno se va a cumplir sí o sí a causa de que todo ha sido hecho nuevo. Si Dios no hubiera hecho todo nuevo, el cumplimiento de su propósito todavía estaría ¿cómo dicen? En espera, ¿verdad? Con puntos suspensivos. Pero Dios ha hecho todo nuevo para que su propósito se cumpla sí o sí. ¿Por qué? Porque ya no, el cumplimiento de su propósito ya no es por una voluntad humana, sino porque la voluntad del que nos habita está siempre dispuesto a cumplir, a caminar, a ejecutar ese propósito eterno de Dios. Entonces, Ujú. en el plan original de Dios dijimos que Él creó de tal manera al hombre que estaban equipados con su imagen y su semejanza para el cumplimiento de este propósito. En Cristo todo ha sido hecho nuevo porque la imagen y semejanza que ellos tenían de Dios, no sé si lo dije al principio, fue distorsionada, ¿verdad? Fue distorsionada por causa de la desobediencia. Y el propósito también fue distorsionado, sí lo mencioné al inicio. En lugar de señorear, de gobernar y de administrar para el rey, lo empezaron a hacer para ellos mismos. Entonces, Dios tuvo que crear un nuevo hombre vestido en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque el viejo hombre se encuentra vestido de la mentira, viciado en los deseos engañosos, como dice Efesios 22, ¿verdad? Y de huecas sutilezas. Ese es el antiguo Adán. Hoy algunos están hablando de que el mundo necesita un nuevo orden. No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Hay tanto en las redes, ¿verdad? De que el mundo necesita un nuevo orden. Nosotros sabemos que hay ya un nuevo orden desde hace más de los 1000 años. Ya hay un nuevo orden, ¿verdad? Lo que realmente el mundo necesita es conocer ese nuevo orden, ¿verdad? Y alinearse en este nuevo orden que Dios estableció a través de la muerte, la resurrección y la impartición de su Hijo en cada ser humano.
Y es esta forma en que concluí el tema del día de hoy, muchachas. Perdón, muy interesante. ¡Bravo! Cómo lo concluiste, porque de verdad que eso, no sé, Monse, pero eso yo no lo había escuchado, el tema de ese nuevo orden. O sea, hay nuevo orden mundial, pero ya está desde hace 2000 años, más de 2000 años. Es que se tiene que entender ese nuevo orden, se tiene que... ¿Y cómo va a llegar eso si no es a través de la iglesia? ¿No? Yo sí lo escuché, a veces se me pasan las prédicas, pero ese nuevo orden lo trajo Cristo. Nada más que a través de todo lo que se vivió en los comienzos, cada década, cada 100 años, se fue perdiendo el orden. Pero lo que yo he entendido es que lo que hablaba yo hace rato, que he entendido que esto es una reforma, que se está saliendo a la luz el verdadero orden, el cual fue hace 2021 años. Entonces, ahora estamos disfrutando de ese orden, pero que no es un orden de ahorita, que fue en la cruz del Calvario, como decía Leti, pero que hoy se está reformando, se está saliendo a la luz. Son los tiempos que se está proyectando, porque solo Dios sabe por qué en estos tiempos. Mira, qué bueno. Déjame, leo aquí, Mireya dice, ella estaba participando mucho, dice que ahora está el amor en nuestro corazón, en el corazón, las promesas están manifestándose en nuestra vida, las buenas obras son naturales por el nuevo Adán que tenemos. A través de Cristo. Es lo que tenemos. Se me fue la señal, ya no las escucho. Ya regresó. Es tan linda, Mireya. Bueno, de verdad, Leti, muy enriquecedor lo que nos traes el día de hoy, nos trajiste el día de hoy. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Muchas gracias por siempre ser instrumento, por con esa paciencia y esa seguridad, esa cadencia, como lo hablas, eso uno lo... Qué hermosa, mi Viole, qué hermosa. Me encanta, y así como que te quedas así como que absorbiendo, porque lo explicas despacito, tranquilito, o sea, sabes, como lo reciben así como de esas veces que estás comiéndote un buen plato donde dices, y despacito porque está muy rico, que no se me acabe. Muchísimas gracias, yo quedo muy, muy bendecida con lo que nos has aportado. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias, de verdad, Leti, es un gusto y un placer tenerte, y sé que para muchos de los que nos escucharon y nos van a escuchar, porque mucha gente lo ve en diferido, va a hacer algo en el corazón y van a recibir algo que de pronto no habían escuchado, como yo, 2, 3 cositas, y fíjate cómo Dios te va añadiendo de la manera, en el momento, con la persona. Así que yo estoy muy contenta. Gracias por estar aquí, Monse. No sé si tengas algo para finalizar. No, todo está muy entendible, y pues muchísimas gracias, Leti. Vamos en equipándonos, dice el pastor Ugarte, como dice, entrenándonos. Esto es un entrenamiento, entonces estamos siendo entrenadas para estos tiempos, para poder ser impartidoras de esta nueva vida, de esto nuevo que está saliendo a la luz, que ya existió hace 2021 años, pero que hoy está volviendo a elevarse. Así que estamos contentas. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos, gracias a todos los que nos se quedaron aquí hasta el final, gracias por compartir, y de verdad pedimos que sigan compartiendo aún cuando este programa se queda grabado. Recuerden que si también tienen personas que no tengan Facebook, porque yo sé que hay gente que no tiene Facebook, compártaselos por medio de YouTube. Está se mete a YouTube buscando Platicando con la Morena y su amiga Monse, su amiga de Reino, así que nos pueden encontrar para que lo puedan ver tantas veces puedan. Igualmente aquí mismo lo pueden ver, pero como les digo, hay gente que no tiene Face, pues compártaselo para que pueda ser de bendición también para sus vidas, y pues que sigamos creciendo juntos como una unidad orgánica en Cristo en este entendimiento. Así que pasen una buena noche. Gracias. Un beso, Leti. Bendecida eres, Monse. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Y pues nos vemos. Gracias.
Nos vemos el viernes aquí, no se lo pierdan, que va a estar muy interesante este programa. Como todos los que tenemos, Dios está añadiendo cada vez más y más entendimiento. Eso es maravilloso, así que no se lo pueden perder.